para poder alimentarnos de ella y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Gracias porque tú has prometido, Señor, que así será, que así será. Y nosotros simplemente, Señor, ya celebramos, abrazamos, anhelamos que la palabra esté siendo puesta en nuestro corazón. Gracias, porque así será, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dice: amén. Hoy quiero tomarme un poco de tiempo para exponerles a ustedes un principio que la palabra del Señor nos enseña y que es de grata bendición para todos nosotros, pero es de grata bendición entre tanto que lo descubrimos y vivimos de acuerdo a ello. Entre tanto que sepamos que ahí está, pero nunca hagamos uso de eso, pues no tiene el mayor significado para alguien. Siempre menciono esto y quiero solamente puntualizarlo en este instante. Jesús lo dijo de una manera muy sencilla: el que me oye y hace, el que me oye y hace, el que me oye y hace, su casa no caerá. Pero el que oye y no hace, después de haberlo experimentado en carne propia, está bien, aprendimos. Pero con toda seriedad le digo, hay personas que aún viviéndolo y sufriéndolo en carne propia, algunos todavía no aprenden. Y es muy doloroso, porque no es el método de Dios. Lleva día con día a adquirir madurez y obviamente adquirir más confianza en nuestro Señor, que Él nunca nos falla. Ahora, digo aprender en cabeza ajena, y lo voy a mencionar así porque el pueblo de Israel se escribieron antes para nuestro provecho, se escribieron para que de allí aprendamos y obtengamos incluso consolación si es que lo necesitamos. El pueblo de Israel vivió 3 etapas. La voy a mencionar así muy rápido. 3 etapas. Voy a ver si las pongo aquí en el pizarrón solamente para ilustrarlo muy rapidito y que usted lo pueda recordar con mayor facilidad. Hay una etapa que el pueblo de Israel vivió en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Qué etapa vivió el pueblo en Egipto? Vamos a poner esa palabra que es importante: esclavitud. Ellos eran esclavos, el pueblo de Israel era esclavo del pueblo de Egipto, de Faraón. ¿Qué hacían ellos? ¿Se acuerdan ustedes? No vamos a entrar mucho quiero hacer un recordatorio rápido. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el sello de la esclavitud? Fíjese bien lo que ustedes acaba de decir. El sello de la esclavitud es, voy a ponerlo así, no solamente trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo. Se levantaban temprano y se acostaban tarde, y parece que
no disfrutaban a pesar de tanto esfuerzo, escúchame, a pesar de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y sacrificio, no disfrutaban. No disfrutaban. Vivían ni siquiera con lo necesario. No sé si me estoy comunicando. Vivían ni siquiera con lo necesario. Vivían, no podemos decir que ni siquiera vivían al día, porque ni siquiera eran dueños de su sustento. Entonces, la primera etapa del pueblo de Israel en Egipto fue la esclavitud. Mucho trabajo. La siguiente etapa del pueblo de Israel fue en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes? En el desierto, el pueblo de Israel, fíjate qué cosa tan más, ¿cómo te lo puedo decir? Tan extraordinaria. Empezaron a vivir cosas sobrenaturales. Dice la escritura que ellos caminaron por el desierto y su calzado nunca se gastó. Y su vestido tampoco. Vivían, fíjate, de una manera sobrenatural, pero vivían al día. ¿Por qué al día? Porque no podían guardar para otro día. El alimento les provenía de una manera sobrenatural todos los días. El maná les llegaba por provisión divina, porque ellos no lo producían, ellos no lo fabricaban. Ahora sí que literalmente les caía del cielo. Y el pueblo dice, literalmente les caía, les venía del cielo. Pero vivían al día. En el desierto, fíjate, voy a poner este término, vivían al día. Ahora, me están siguiendo por qué estoy diciendo que vivían al día, ¿verdad? Porque aunque era provisión sobrenatural, no podían guardarla. Y un día se cansaron, incluso se cansaron de comer lo mismo todos los días, que era maná. Y un día renegaron y dijeron, queremos carne, queremos grasita, cebito, es lo que más nos daña, pero lo que más nos gusta, cebo, grasa, triglicéridos, colesterol. Y renegaron en el desierto, ustedes se acordarán, renegaron en el desierto y Dios en su misericordia les envió codornices, carnita. Pero de todas maneras vivían al día. Ahora, la tercera etapa es la tierra y la palabra clave en la tierra prometida, ¿cuál creen que es? Abundancia. Oiga, los espías, cuando fueron a observar la tierra, dijeron, ay, 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 oye, las uvas, como los melones nuestros, imagínate tú, ¿vale? O sea, las uvas, unos tremendos racimones de uvas con el fruto del tamaño de un balón de fútbol. Entonces tú, wow. Ahora, nota por favor las tres diferentes etapas. Mucho trabajo sin disfrutar. Perdonando la expresión, negreándolos. Y lo digo con todo el respeto, pero en nuestro lenguaje coloquial entendemos ese término, ¿cierto? O sea, bastante trabajo sin goce,
sin ver que te rinda, sin ver que lo disfrutas, sin ver que puedes hacer algo para ti mismo. En el desierto, perdón, en la esclavitud. En el desierto empiezas a vivir cosas, escúchame, sobrenaturales. Ya empiezas a descubrir ciertas cosas. Sin embargo, hay un estado mejor. ¿Me están siguiendo? Ahora, te digo todo esto porque la iglesia, o sea, nosotros, podemos estar estacionados en uno de esos tres lugares. Y con todo respeto les digo, hay algunos que podríamos estar estacionados aquí, en la esclavitud del trabajo. No nos suelta. Y no disfrutamos. Y no gozamos. Nada más sentimos que nos estamos desgaste y desgaste y desgaste. Ahora, con esto no quiero decir, conviértete en un holgazán. Por favor, no me lo interpreten así. Lo que estoy tratando de ilustrar es el tipo de ambiente que se vive. La iglesia puede estar en su etapa de transición, queriendo llegar a la tierra prometida, pero aún estar en el desierto. Y en el desierto suceden y sucedieron muchas cosas. Repito, el pueblo de Israel vivía al día. ¿Te suena familiar la frase al día? ¿Has escuchado a tus hermanos en la iglesia, a tus familiares cercanos o lejanos que dicen, no, pues ay, pasándola? ¿Cómo estás? Pues al día, mano, al día. Frijolitos y quesito. Ahora, no estoy diciendo que menospreciemos eso. Por favor, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que siempre hay un estado mejor hasta llegar al ideal. Y tenemos que pasar por un proceso, pero si nosotros aprendemos del pueblo de Israel, quizá en nuestro tiempo presente alcancemos a entrar a nuestra tierra prometida mucho antes que otras generaciones. Pero eso depende de quién, depende de mí, de acuerdo a lo que aprendo de la palabra, cómo lo pongo en práctica. Puedo pasarme años esclavizado. Puedo pasarme años en el desierto. O puedo vivir mi vida plena en la abundancia que Dios ha prometido. Yo sé que al hablar de abundancia, en muchos de los casos, la idea inicial que nos llega es dinero. Y como se los he dicho siempre, no solamente es dinero. Hay mucho más que el dinero. La abundancia es mucho más que el dinero. Mucho más. La vida abundante que el Señor Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Él es que se viva en una tierra prometida que nos pertenece. ¿Abundancia de qué? De salud, abundancia de bienestar, abundancia de relaciones, abundancia de conocimiento, abundancia en revelación, abundancia en tantas y tantas cosas que podemos disfrutar de la abundancia. ¿Y por qué no? Y aún la abundancia en los bienes materiales, que no es nuestro propósito inicial. Pero por causa de que obedecemos la palabra del Señor, el Señor nunca se va a quedar cruzado de brazos en decir, bueno, pues Él no quiere la bendición física, financiera, material, pues dénsela a otro. No, eso te llega por añadidura. Salomón no pidió riquezas, ¿se acuerdan? Cuando Dios se le presentó y le dijo, a ver, Salomón, pide lo que tú quieras. Salomón dijo, ay, Dios mío, este pueblo tuyo, Señor, es cosa seria. Tú ya los conoces. Hay unos que volando pican. Tú ya los conoces, Señor.
Lo que te pido es que me des sabiduría para poder guiarlos, gobernarlos y estar con ellos. Dame sabiduría. Y el Señor dijo, por cuanto no pediste ni fama ni riquezas y pediste sabiduría, vas a tener sabiduría y de pilón todo lo demás que no me pediste. ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Entonces, yo te estoy animando para que tu enfoque no se quede en el tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Que tampoco estés como mendigando la caridad hacia el cielo y esperando que solamente Él, como en el pueblo de Israel, Él lo suplió y sí lo va a hacer. Pero a lo que me refiero es a que salgamos del estado donde nos encontremos, aún en nuestra zona desértica de vivir al día, y entremos a vivir en la abundancia que el Señor desea. Ahora, Rigo, ayúdeme por favor, encuéntreme ahí en la escritura, cuando entraron el pueblo de Israel a la primera ciudad. ¿Cuántos saben cuál fue la primera ciudad que ellos tomaron? El pueblo de Israel, después de salir del desierto, se les envió a una primera ciudad. A ver, por ese lado, ¿cuál fue la ciudad? ¿Quién? No. De este lado, ¿quién da más? Medio. Fue Jericó. Fue Jericó. Ahora, préstenme atención, Rigo, Jericó. Quiero que vean lo que sucede, porque nosotros pudiéramos, repito, estar viviendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lo cual es digno, el trabajo es digno, sí, pero lo que no debemos estar es en un sentido de esclavitud, donde no se disfruta ni siquiera de lo que se hace. ¿Me estoy comunicando? Ya mi Rigo, por favor, ayúdenle. Necesito que me ayuden, por favor, para darle, perdón. Josué capítulo 6, gracias. A ver, vamos a ir allí y observa. A ver, esto no prende. ¿Ya me lo puso Rigo? Hello. Ahora sí. Ese es 6:1. 6:1 de Josué. Pero quiero que recuerdes, fíjate bien, si tú te vas con cuidado a ver lo que el Señor instruye en Jericó, te vas a dar cuenta que allí el Señor les dio instrucciones para que ellos tomaran la primer ciudad en forma, que era Jericó. Muchos sabemos la historia de Jericó porque ellos la tuvieron que tomar dando vueltas, ¿se acuerdan? Dando vueltas alrededor de la ciudad, y al final fue un derrumbamiento de las murallas que fueron derribadas, y el pueblo de Israel ingresó. Pero déjame leer algunas cositas muy rápidas. Vamos a leer desde el verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yendo alrededor de la ciudad, una vez,
Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Voy a leer el verso 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Mire, toda esta lectura, usted léala un poquito más con detalle cuando tenga oportunidad. Hay varias situaciones que se mencionan ahí, no voy a entrar en detalle en todas ellas. Lo que sí quiero mencionarles es que hubo instrucciones muy claras de qué hacer, cómo hacerlo, quiénes hacerlo, qué tocar, qué no tocar y qué consagrar. ¿Están conmigo? Déjeme decirle que la primer ciudad para ingresar a la tierra prometida fue Jericó. Y si usted observa, allí había instrucciones tan claras que Dios quiso entregar al pueblo para que el pueblo tuviera cuidado y no se desviara ni a un lado ni al otro. Si usted leyó con cuidado, les dijo: van a caminar derecho, hacia el frente, nada de que vayan a empezar a voltear hacia acá, hacia allá y menos hacia atrás. Ustedes van a caminar derecho y van a avanzar. Las instrucciones que el Señor está dando son extremadamente claras. Pero mi punto aquí es, escúchame, las demás ciudades que van a tomar el pueblo de Israel son ciudades que el Señor les permitió hacer posesión de ellas para ellos mismos en alguna forma. Pero la primera ciudad
aunque el texto dice que era anatema, anatema significa maldición. El Señor se reservó, escúchame, el Señor se reservó acciones específicas de la primera ciudad solamente porque Él así le plació en relación a la primera ciudad. Con esto te voy a decir algo. Mira, la esclavitud la representa el mucho trabajo. El desierto lo representa vivir al día. La tierra prometida la representa vivir en abundancia. Pero la puerta para ingresar a la abundancia es la consagración de las primeras cosas. Voy de nuevo. Es la consagración de las primeras cosas. Nosotros tenemos una muy poca cultura porque no hemos ahondado en conocer cómo el pueblo de Israel se condujo. Pero hoy quiero poner una palabra que tú ya has escuchado y que quiero que el Espíritu de Dios sea el que te ministre y sea Él el que obre en tu corazón para que tengas mayor revelación de desear vivir en esclavitud, desear vivir en el desierto o desear vivir en la abundancia que Dios tiene prometido o prometida. ¿Dios desea hacerlo así? Sí. Pero ¿qué ha diseñado Dios para tu provisión y para tu protección? Mira, ¿te acuerdas tú que al principio hubo dos hombres, Caín y Abel? Esto lo hemos enseñado antes. Dos hermanos. Uno presentó una ofrenda, ¿te acuerdas de qué cosa? Caín presentó ofrenda. A ver, es que nomás mis dos hermanos leen la Biblia y los demás. ¿Ofrenda de qué? ¿Del campo? ¿Qué era? Coma frutas y verduras. Era del producto de la tierra, ¿cierto? Ok. ¿Y el otro que presentó? ¿Qué presentó el otro? ¿Lo mejor de qué? De su ganado. Ahora, yo quiero que ustedes estén seguros de lo que me están diciendo. ¿Quién presentó, les pregunto, quién presentó la ofrenda del campo o el fruto del campo? ¿Quién presentó el fruto del ganado? Abel. ¿De cuál ofrenda se agradó Dios? De la de Abel. Ustedes y yo a veces podemos pensar de manera muy natural y decir, caray, pero si Abel, mejor dicho, si Caín, pues a lo mejor ofreció lo más que pudo y lo único que tenía, ¿y por qué Dios se desagradó? Hay cosas que no están escritas, pero que tenemos que entender. Escúchame esto, es muy importante entenderlo de acuerdo al conocimiento de la naturaleza y el carácter de Dios. Si nosotros no entendemos la naturaleza y el carácter de Dios, va a haber ciertos pasajes que literalmente, repito, literalmente, quizá no los vayas a entender literalmente, pero si conectas lo que lees con el carácter y la naturaleza de Dios,
el carácter de Dios. Tú vas a ver que incluso los protocolos de sacrificios, aún en la ley, no fue a través de frutas y verduras. ¿Me estoy comunicando? Ahora, no estoy diciendo que las frutas y las verduras sean nocivas. No. Estoy hablando de un protocolo de sacrificio. ¿Me comunico? Lo que estoy diciendo es, en toda la Biblia, tú no vas a ver que haya un protocolo de adoración o de sacrificio o de un holocausto al Señor donde se tenga que presentar una ofrenda del campo. No la hay. Lo que vas a encontrar es que vas a observar que siempre hay una ofrenda de algún animal y que tiene que ser sacrificado, y si tú ves con más detalle, tiene que ser de lo mejor. Tres palabras clave les he enseñado: de lo primero, de lo mejor y de lo escogido. Vamos a repetirlo: de lo primero, dígalo, lo primero, lo mejor y lo escogido. Otra vez, lo primero, lo mejor y lo escogido. Cuando hablamos de lo primero, tú tienes que darte cuenta qué es lo primero. Y para Dios es tan importante lo primero que Él siempre desea que se lo consagremos a Él. Lo primero. Si tú ves, por darte un ejemplo, o algunos ejemplos, si tú ves en el libro de Éxodo, cuando llegaron las plagas, a los que se llevó la plaga y los mató, al pueblo de Egipto, los varones y los hijos, los primogénitos, los que nacieron en primer lugar. Los demás fueron protegidos o guardados, de alguna manera. Entonces quiero que observes, por favor, que para el Señor el hecho de que le presentes de lo primero, de lo mejor y de lo escogido siempre será agradable delante de sus ojos. El pueblo de Israel, para ingresar a la tierra de la abundancia, lo que le consagró primero fue toda una ciudad. No tocaron nada, excepto algunos utensilios que particularmente el Señor les dijo que tocaran y que consagraran. Pero no tocaron nada más. Cuando el Señor, si tú observas en el primer libro de Samuel, no lo vamos a ver ahorita, pero sí quiero que lo recuerdes. Había una mujer llamada Ana, ¿se acuerdan ustedes? Ana era estéril, no podía tener familia, pero hizo un voto al Señor. El Señor le contesta su plegaria, le contesta su oración y ella cumple con su voto. ¿Cuál era su voto de ella? Ay, una cosa muy seria. Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Y el hijo que me des, te lo voy a regresar. El primogénito. Si usted lee con cuidado, Ana tuvo más hijos después. Pero ya los demás hijos, pues ella se quedó con ellos, los disfrutó. Pero el primer hijo, después de que lo destetó, fue y lo llevó al templo. Déjame decirte lo siguiente: lo primero, consagra lo demás. Lo primero, protege lo demás. Lo primero, bendice lo demás. Lo primero. ¿Te acuerdas de Abraham? Ese sí lo vamos a leer. Vamos a